Muy buenos días, estimados estudiantes del tercer año de secundaria. Vamos a ver hoy día en Historia del Perú la era del guano. Fue un periodo del boom guanero en la que el Estado vendió guano de islas a empresas nacionales y extranjeras con mucha ventaja para aquellas. ¿Cuáles fueron las características de la era del guano en el Perú del siglo XIX? En el aspecto económico, lo que tenemos que tener en cuenta es de que hubo tres modalidades de venta del guano. La primera, mediante contrato se vendió el guano de islas. En el gobierno de Agustín Gamarra, segundo periodo, se vendió el guano mediante contrato con empresarios nacionales, como los Quirós. Y en la época de Castilla, la modalidad de venta del guano fue las consignaciones, pero más con empresas extranjeras como inglesas, como los Gibbs. Y la otra modalidad de venta del guano en la era del guano fue el monopolio. En la época de Balta, cuando entonces se entregó toda la venta del guano a los Dreyfus, con grandes beneficios para las empresas extranjeras nacionales y para el Estado mínimamente. En el aspecto político, en la era del guano hubo una lucha ideológica permanente entre los liberales y los conservadores. Los liberales están planteando con los hermanos Gálvez, José Gálvez, Pedro Gálvez, desde el Colegio de Guadalupe, de que en el Perú lo que debe priorizarse es el poder legislativo, la soberanía popular, respeto de las leyes, que el pueblo decida su gobierno. Mientras los conservadores, con Bartolomé Herrera, desde el Colegio de San Carlos, planteaban la soberanía de la inteligencia. ¿Qué decía Herrera? Decía de que el Perú debe ser gobernado por inteligentes. ¿Y quiénes son los inteligentes? Los blancos. ¿Y dónde están los blancos? En Europa, pues. ¿Y en Europa quiénes? Los alemanes. Así que había que traer alemanes para que gobierne el Perú. Mire el pensamiento de estos conservadores que tenían, racista, en esa época. En lo social hay que tener en cuenta de que hay una gran diferenciación social entre la oligarquía, los terratenientes, gamonales, la burguesía y las masas indígenas que trabajan la tierra, y también los trabajadores de las ciudades que están aquí ya asentadas las empresas, las fábricas. Entonces hay una diferencia muy grande ahí. Además, hay pues una diferencia de clases sociales que entonces reflejaba lo que era la sociedad en aquel momento. En el campo cultural, lo que tenemos que ver es de que hay un fenómeno importante a nivel universitario. En la época de Castilla se reabre la Universidad de San Marcos. Abre sus puertas de nuevo para servir al estudiantado que va a estudiar, carreras profesionales. Pero también habría que tener en cuenta de que en el aspecto cultural hay ya publicaciones de mapas. El primer mapa del Perú se va a publicar en la época de Castilla en su segundo gobierno con Mariano Felipe Paz Soldán. Un mapa pues casi ya preciso, de lo que era el Perú en aquel momento. ¿Qué consecuencias trajo la era del guano? Bueno, en primer lugar, surge la burguesía comercial en base al guano de islas. Una nueva clase social, la burguesía, los consignatarios. Corrupción de gobiernos, a todo dar. El historiador Manuel Burga dijo bien claro de que el momento de mayor corrupción de la historia republicana fue en la época de Castilla. Se despilfarró el dinero sobre la venta del guano. Eso lo veremos cuando lleguemos a ver el gobierno de Ramón Castilla. Y luego tenemos la pauperización de las clases populares, empobrecimiento, crisis económica. Por eso ustedes tienen que resolver tres preguntas. Uno, ¿cómo surge la burguesía comercial? Primera pregunta. ¿Qué fue la era del guano? Primera pregunta ya. ¿Qué fue la era del guano? Dos,
cuáles fueron las formas de comercio del guano. Y 3, cómo fue la política en la era del guano. Hasta ahí llegamos, jovencitos.